Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos Buenas días. tardes, profesor. O ya buenas tardes. Uy, qué bueno. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo todavía sigo pensando que son las 8 de la mañana. Creo que hoy día no he elaborado, por eso se ha pasado como la hora. Bueno, ya, hoy día dice en nuestra práctica nos toca hablar sobre las bases socioculturales de la conducta. Ujú. Claro, ese tema es socialización. Ahora voy a cerrar la puerta un segundo. Ya, ya, no vamos a molestar. Ya, socialización, entonces nuestro temita. Estoy apagando los ventiladores porque acá está. Esos ventiladores están prendidos toditos que ya me están congelando. Yo soy friolento. Apágate, apágate. Ya. Ahora sí. Ya. Empezamos. Empezamos. Es un tema un poquito extenso. Por parte vamos a avanzar rápido. A ver, la socialización. El ser humano pues siempre vive en conjunto, siempre vivimos con los demás, no vivimos solos. Si queremos vivir solos es un problema también, pues porque queremos hablar y con quién hablamos. Queremos mostrar afecto y no nos vamos a abrazar a una mesa, a una silla, a un sofá. Queremos expresar afectos. Sí, tenemos necesidades sociales, vivimos así, y por eso que a la psicología también le interesa investigar cómo es que se produce la socialización y qué es la socialización. Vamos a responder a esta última pregunta. ¿Qué es la socialización? La socialización es el proceso donde el sujeto va asimilando las normas, creencias, costumbres, actitudes, estereotipos y otros que son practicados por la sociedad al cual pertenece. Asimilar quiere decir que la persona como que va introduciendo, va internalizando lo que practica la sociedad, sus costumbres, sus actitudes, la forma de vida en general. Tipos de socialización. A ver, ¿alguien me puede decir cuántos tipos de socialización existen? ¿Te escucho? Tres. Tres, muy bien. Socialización primaria, secundaria, Terciaria. terciaria. A esta última también se le llama resocialización. Veamos en qué consiste cada una.
socialización primaria. Ese tipo de socialización se produce en la familia y la escuela. Ocurre durante la infancia, la niñez y la adolescencia. Un tiempo donde por la minoría de edad el ser humano es dependiente de los adultos, como los padres. No pueden obtener ingresos económicos, no tienen esa fuerza, no tienen los conocimientos debidos para poder vivir solos. Entonces son dependientes, por eso primario. Y poco a poco el ser humano va madurando, va adquiriendo conocimientos. Entonces, así pasa al segundo tipo, a la socialización secundaria. La socialización secundaria inicia con la vida laboral y los estudios superiores. Ese tipo de socialización generalmente ocurre durante la adultez, ¿no? Durante la adultez. La adultez inicia a los 20 años, de 20 para arriba. Aunque pues hay algunos, por ejemplo, adolescentes de 17, 18 años, ya están realizando estudios superiores. Si lo están realizando, por más que sea adolescente, que debería estar en la socialización primaria, ya no pertenecen a ella, sino a la secundaria. Hay también adolescentes que empiezan la vida laboral bastante temprano, 15, 16 años. Se han vuelto independientes, ya no viven con papá, con mamá, como por ejemplo uno de provincia, ¿no? Viene a Lima y vive ahí en un cuartito pequeño donde él paga, ¿no? Entonces ya se ha independizado, por lo tanto ya estaría formando parte de la socialización secundaria. Entonces generalmente este tipo de socialización ocurre durante la adultez, pero no es una necesidad porque hay adolescentes que ya pertenecen a la socialización secundaria. Socialización terciaria. A ver,
Este tipo de socialización puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo de vida, que sería pues postnatal. O sea, desde la infancia para adelante sabemos que se llama postnatal, después del nacimiento. Entonces la socialización terciaria puede ocurrir durante la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez. ¿Y cómo lo diferenciamos de las anteriores? Es que este tipo de socialización ocurre en dos casos. Primer caso: cuando un sujeto se integra a un nuevo grupo social. Por ejemplo, un arequipeño deja su ciudad y se va a vivir a Cusco. Entonces va a pasar por un proceso de resocialización, porque la vida del arequipeño no es una vida idéntica que la vida del cusqueño. Si tenemos un argentino que deja su país para vivir en Francia, entonces va a tener que aprender las normas de los franceses para poder vivir ahí. Entonces a ello vamos a denominar socialización terciaria. Es un caso de socialización terciaria. Pero hay otro caso más. ¿En qué caso? Cuando el sujeto se rehabilita, cuando pasa por un proceso de rehabilitación. Por ejemplo, una persona que ha estado en la cárcel, entonces esa persona pasa por un proceso de rehabilitación. Otro sujeto que se había dedicado al consumo de drogas, entonces fue internado en un centro de rehabilitación y luego de un tiempo sale ya como cambiado, ¿no? Entonces igual ahí aplicamos el término de resocialización. Ya. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, profe. Ok. A ver si alguien tal vez tiene una duda,
También podrían escribir en el chat, ¿no? También pueden escribir. En el otro salón que estuve me preguntaron, profesor, ¿y los animales también se socializan? ¿Ustedes qué podrían responder? Sí. Los animales viven en sociedad, pero no se socializan. Porque socializarse significa aprender normas, creencias, actitudes. El animal solamente responde a sus instintos. Por ejemplo, si tenemos acá varios gallos y gallinas, hay un gallo que manda ahí y los demás se subordinan. Así tienen que sobrevivir. Y no se trata de que ahí están practicando normas, no, es el instinto, porque si no su vida corre peligro. Así es que la socialización es consciente. Nos socializamos no con el parietal, no con el temporal, no con el occipital, sino con el lóbulo. A ver, ¿cómo se llama ese lóbulo que está por acá? ¿Te escucho? Frontal. El lóbulo frontal, claro, esa es la conciencia, pues. Porque uno analiza, uno evalúa, uno no cree cualquier cosa. Las costumbres son pensadas, son analizadas, a veces cuestionadas. El ser humano tiene esa capacidad crítica. Entonces, no podríamos utilizar el término socialización en los animales. Aquí hay una pregunta. Sí. Dice, una persona que ha salido recientemente de prisión después de pasar 10 años o más encerrado, ¿debe necesariamente pasar por un proceso de resocialización? Me dice en la pregunta que una persona que ha estado encarcelada durante más o menos 10 años o más pasa por un proceso de resocialización, o sea, debería de pasar necesariamente por un proceso de resocialización, debería, pero no siempre los que salen resocializados, porque eso ya depende de la efectividad del lugar donde ha estado, ¿no? En Perú bueno, no pasa tanto, ¿no? En otros países sí, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, no sé, en Japón, en China, se tiene que resocializar porque si no, un poco más si le aplican la pena de muerte, ¿no? Así, porque no van a estar utilizando el dinero por la pura, ¿no? Porque cuando ellos pagan a los psicólogos, quieren ver resultados también, al psicólogo también se le evalúa, ¿no? Así es. Bueno. Sí, profesor, una pregunta. Sí. Si cuando una persona entra a prisión, también estaría pasando por un proceso De resocialización. Ya. Cuando uno Sí podemos decir que sí estaría pasando por un proceso de resocialización. o sea, pasa cuando entra y cuando sale la persona. Claro que sí, porque cuando está encerrado está cumpliendo una pena y ahí tiene que cambiar su vida, porque si él, por ejemplo, era un asesino y empieza a matar a sus compañeros, lo van a separar, ya no va a estar así con su compañero, va a estar solito, encerrado en un cuarto de 3x3, hasta menos, ¿no? Que ahí va a tener, ni siquiera tiene su cama ya, entonces la pena se vuelve mayor, entonces va a tener que contenerse, si es muy impulsivo, va a tener que contenerse. Claro, estamos hablando en sentido muy general, pues, ¿no? Lo que debería ser, porque en nuestro país las cárceles están sobrepobladas y ya no hay espacio. Ahí es como la vida casi de los animales, ¿no? El más fuerte, el más vivo, ese manda, pues, ¿no? Pero cuando hablamos en la ciencia, lo normal sería, pues, que si va a entrar a la cárcel, y ya está pasando, si entra, está pasando por un proceso de resocialización, porque tiene que cambiar su conducta anterior. Y cuando sale, también tiene que salir ya resocializado, o sea, rehabilitado para poder convivir con los demás. Por eso que muchas cárceles enseñan carpintería, panadería, a las damas cosmetología, sastrería, actividades prácticas para que cuando salgan ya tengan en qué desempeñarse. Así. Ya, bueno, entonces ahora vamos a presentar las
Características de la socialización. La socialización es constante. Constante porque se produce permanentemente. Durante la vida. Desde que nacemos siempre vamos a estar socializándonos. Siempre. No dejamos de socializarnos porque siempre estamos interactuando con los demás. Con el niño, la niña, con el adolescente, el joven, con el adulto. Siempre estamos en interacción. Cuando, por ejemplo, nos trasladamos en los buses de transporte público, también ahí interactuamos. Cuando estamos en el centro laboral, por ejemplo, aquí hay interacción permanente en la escuela. Así como estamos también de modo virtual, estamos interactuando. Entonces el ser humano siempre se está socializando. Y no solamente nosotros, sino todos los humanos. Por ello es que se dice que la socialización es universal. Pues es universal porque hace que todos los humanos formen parte de ella, o sea, parte de la socialización. Si hay alguien que no se está socializando, nos preocuparíamos, pues, porque estaría ya dentro de la anormalidad. Otra característica es dinámica. Es dinámica porque sus contenidos van cambiando en el tiempo. Sus normas, sus valores, no siempre es así. Se van modificando. Por ejemplo, antes de la invasión española, los incaicos tenían su creencia que el sol es un dios, que la tierra es una diosa. El Inti, ¿no? El Inti. La luna, la quilla, Pachamama. O sea, ellos eran religiosos así. Hoy no vamos a decir que el sol es un dios, que la luna es una diosa, que la tierra es una diosa. No, se ha cambiado. Va cambiando, pues. Por ejemplo, hasta la forma de enseñanza de la universidad ha cambiado. Ha variado. Y bien rápido, ¿eh? Bien rápido. Yo estuve enseñando en la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi universidad, que la quiero mucho. Por si acaso, yo soy villarrealino puro.
En el año 2003, 2004 hasta el 2005 estaba enseñando en la vida real. Les exigía a los alumnos, pero así, porque yo cuando era estudiante era muy, vamos a utilizar una palabra un poco vulgar, pero válida, era fregado. Cuando un profesor entraba al aula y parecía que no se había preparado bien o no dominaba, no estaba actualizado, organizaba mi aula, mis compañeros, para formar una lista firma para cambiar de profesor. Paraba votando profesores, era un hombre insatisfecho. No, un joven, digamos, decía, joven. Así era de crítico. Ya me conocían, por eso me volví líder en la universidad. El que cuestionaba a los profesores. Por eso que yo cuando recibía el sílabo, donde estaba todo lo que se va a desarrollar en el curso, lo leía todito, o sea, así analizaba. Y ese tiempo nos entregaban así en físico. No, ahora es todo virtual, ¿ve? En físico, en papel, todavía sellado. Si ese sílabo no tenía el sello de la dirección, del decanato, se dice en la universidad, ese no sirve, no servía. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a culminar la vida universitaria teníamos que presentar todo nuestro sílabo, así bien ordenado, un folder de qué cursos hemos llevado en el primer ciclo, en el segundo ciclo, así hasta el 10º ciclo, un folder, todo con sello. Si está sin sello no vale, pues, ¿no? Así era. Entonces el profesor cuando llegaba a la clase nos presentaba el primer día su sílabo. Todo lo que va a enseñar el curso, cómo va a ser el examen, cuáles son los libros que va a utilizar, todo. Y ese día se le conocía al profesor. Entonces lo que hacía yo pues era revisar todo el sílabo, lo analizaba y decía acá libro, tal, y yo buscaba los libros a ver si son buenos libros o no, o si los demás profesores también han recomendado ese libro. Entonces así era de fregado. Entonces cuando yo ya me vuelvo un profesor, ahora me tocaba a mí exigir a los estudiantes a morir. ¿Ya? Me tenían miedo. Les exigía, pero yo enseñaba en la Facultad de Educación. Yo regresé en el año 2010, 2011. Mira, en tan poco tiempo cómo había cambiado. En mi tiempo, en los años 98, 99, 2000, estudiábamos hasta en el gras tirado ahí, con los libros tirados así de barriga, leyendo, ¿no? Resaltando. Y cuando regreso el año 2011, ya nadie leía, todo ese espacio vacío, la gente estaba en la discoteca. Más bien buscaban firmas, ¿para qué? Para votar a los profesores que exigen demasiado. Y yo pensaba que eso solamente estaba pasando con la Vía Real, también en San Marcos, también en la Uni, en la Cantuta. Mira cómo cambia. Sí, cambia. Entonces los profesores dejaron de ser exigentes y ahora tienen su nivel, pero enseñan un nivel promedio. Algunos todavía tratan de mantener la tradición que es de exigencia. Otros dicen, no tengo problema, porque estos no quieren más, ¿para qué ya? Pero ellos sí investigando. Entonces dan lo básico ya, para que se conformen. Cambia, ¿no? Cambia. Es como en el tiempo del colegio, ¿sí o no? Por ejemplo, mi profesor cuando me tomaba paso oral, si no respondía, ¿qué hacía él? Con un palo me decía, mano, así no. Así, mira, con los deditos, ve así arriba. Ahí, nos golpeaba. O sea, las uñas salían moraditas, parecía como el camote morado. Entonces, de miedo nosotros estudiábamos. Ahora no. Ahora el estudiante, el profesor no tiene ni tocarle. No, se queja con su papá, con su mamá, con el director. Así, mira, por eso se dice que la socialización es dinámica. Sus contenidos, sus normas van cambiando. Claro está que no se debe corregir bajo castigos físicos. La ciencia lo ha demostrado. Antes se pensaba que era correcto. Hoy ya no, hemos cambiado. La ciencia se va renovando permanentemente. Aunque ustedes a veces merecen un poquito de cariño, ¿sí o no? ¿Qué estarán haciendo en su casa? Tal vez no copian la clase, tal vez todo nada más puro captura de pantalla nomás. O pura foto, están esperando nada más tal vez la foto
El tutor, la tutora, foto, 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 pura foto. Tienen ahí que parecen fotógrafos. Cuidado, mi gente, supongo mi gente acá es semestral, test semestral. O me estoy equivocando. Ciclo semestral. ¿Ves? Por favor, hay que copiar, pues así también aprendes más. No decir, no, profe, que yo ya lo tengo en mi cuaderno. Ese discurso es pésimo. Tiene que volver a vivir. Es como cuando tú ya has aprendido a manejar bicicleta. Ya sabes. Pero si todos los días estás conduciendo así, todos los días te vuelves experto. Entonces, si a pesar que tú tienes ya en tu cuadernito, tal vez tienes en tu cuadernito, ya tienes esto de acá, rompe ese cuaderno, rompe, bota, vuelve a vivir, ahí vas a notar. Así también se aprende y se aprende más todavía. Pero sigamos. También se considera que la socialización es homogenizadora. Y creo que la mayoría de ustedes sabe el significado del prefijo homo. Por eso hablamos hasta de homosexual. Homo es igual. Entonces, la socialización lo que hace es que hace o influye para que los integrantes de la sociedad adopten conductas similares, conductas parecidas. Por ejemplo, las creencias, pues, las costumbres, lo practicamos. Y también la socialización es individualizadora. Individualizadora porque forma personas únicas, irrepetibles. Entonces contribuye en la formación de la personalidad. Porque la sociedad tiene sus normas, sus valores, pero ya depende de cada uno si lo practica o no lo practica. Habrá consecuencias. Y dependiendo cómo cada uno vamos practicando las normas, nos vamos distinguiendo de los demás. Esa es la personalidad. Una forma especial de ser de cada sujeto que lo hace distinto de los demás. Manifestaciones de la socialización.
O sea, ¿de qué manera se presenta, se expresa la socialización? La socialización se manifiesta a través del lenguaje. Para socializarnos utilizamos el lenguaje verbal, no verbal. Ahí, por ejemplo, el idioma. ¿Y qué es el lenguaje? Para la psicolingüística, el lenguaje es un sistema de signos y símbolos que expresan el pensamiento. Entonces, para la psicología, el pensamiento se expresa a través del lenguaje. Esa idea que tenemos la expresamos a través del lenguaje como lenguaje verbal, lenguaje escrito, gestual. Entonces, decimos que el lenguaje facilita la comunicación. Repito, esta es una definición desde el punto de vista de la psicolingüística, porque cuando ustedes visitan a la lingüística, tal vez van a encontrar una pequeña modificación. Otra manifestación. La imitación. Ahí esa palabra es conocida, imitación, imitar. La imitación es la reproducción. Reproducción de la conducta social observada. Según Albert Bandura, un científico contemporáneo, aprendemos por imitación, o sea, observamos una conducta y repetimos la conducta observada. Por ejemplo, el niño observa a su maestra que saluda a la directora, le dice buenos días, directora. Entonces, esa conducta observada lo repite y dice buenos días, directora. ¿Estamos? Está reproduciendo la conducta social que ha observado. Por ejemplo, este niño que acudió a la iglesia con su papá, a la misa, ve que su papá, antes de entrar a la iglesia, se hace la señal de la cruz. ¿Sí? El hijo observa y repite la conducta. Imitación, porque esa es parte de la sociedad. Hay conductas malas también que se repiten, pues. Si, por ejemplo, un adolescente ve que su papá, ahí en la sala al lado de la ventana, está así con su cigarro, así, botando el humo hacia la calle, ¿no? Por la ventana. Otra así. Y todavía habla y a veces se traga el humo. El hijo dice, mi papá fuma. Oye, ¿cómo hicieron fumar? Oye, yo también quiero. Y encuentra el cigarro del papá, lo enciende y ya está. Y de ahí, al inicio, claro, se atraganta con el humo todo.
y aprendió a fumar. ¿Por qué? Porque papá es el ejemplo, pues. Es el modelo. Él solamente está reproduciendo la conducta que observó de su papá. Así es la imitación. Sugestión. La sugestión es la influencia que ejerce un sujeto, un grupo o un medio de comunicación sobre los demás. Por ejemplo, un líder político, cuando habla frente a sus seguidores, él los influye, dice: compañeros y compañeras, hoy estamos juntos por un fin, el cambio de nuestro país. Y el pueblo, sí, juntos. Está utilizando la sugestión, pues. Así. A ver, ¿ustedes qué dicen? Digan la verdad. ¿Y los profesores también sugestionan o no? Sí, también. También, pues el profe también sugestiona. Sí, también influye. Si ves a tu profe que es académico, investiga, siempre está actualizado, también quieres seguirle, porque es el líder. El líder es la persona que tiene la capacidad de ser aplaudido, seguido por los demás, porque él ejerce liderazgo. Ya, por ese gusto, salud. Ustedes son los futuros líderes profesionales, ¿sí o no? Ya, el agua que queda. Cuidado, se emborracha, pues. No, ¿qué pasa? Es agua, es agua. Ya ves, seguramente que por ahí tienes un vecino borrachito, por eso has hablado esa palabra, ya ves. Esa es pues la influencia, esa es parte también de la sugestión. Cuidado que lo imites nomás. Casi todos mis vecinos, pues. Ya, toma agua como yo he tomado agua, por si acaso. Otra manifestación de la socialización. Costumbre. ¿Qué son las costumbres? Las costumbres son conductas, o sea, actos, acciones. Son conductas sociales que se repiten cada cierto tiempo.
Hay como un tiempo determinado. ¿Cada qué tiempo se va a repetir? Por ejemplo, todos los años celebramos el Año Nuevo. Se repite, es una costumbre. O sea, celebrar el Año Nuevo es una costumbre. La Navidad, una costumbre. 28 de julio, todos los años aquí en el Perú, celebraron fiestas patrias, 28, 29. Costumbre. Y eso es social. Social es de un grupo, no es de una persona. Por ello aclaro, por favor, porque y ya en otras aulas se me han estado confundiendo. No confundir una costumbre con un hábito. El hábito es personal. Tu hábito, tal vez tu hábito es leer una obra literaria todos los días antes de dormir. Ese es un hábito. No lo hacen todas las personas. En cambio, una costumbre es de un grupo grande de personas. Como cuando ahora vamos a celebrar el Día de la Madre, aquí en la segunda semana de este mes. Ese es social. Como es social, es una costumbre. O sea, si alguien dice, yo tengo la costumbre de luego de almorzar, dormir. Está utilizando mal el término. Esa no es costumbre, ese es hábito. Rumor. El rumor es una información de fuente desconocida. Que al transmitirse de persona en persona, va modificándose. Como los chismes. En la medida que se va comunicando de una persona a otra y a otra, cambia. Las personas agregan algunas cosas al chisme. Creencias. Las creencias son ideas. Ideas subjetivas. Son ideas subjetivas. Se dice que subjetivas es porque es algo interno. O sea, como es una creencia y es social, o sea, hay un grupo de personas que piensa que así es. Que, por ejemplo, existen almas, que hay espíritus, que hay duendes, que existe la mala suerte, que existe la brujería, creencias, ideas subjetivas compartidas. Por el grupo social. Opinión pública.
La opinión pública es una información dominante. Durante un breve periodo. Es una información donde un gran porcentaje de ciudadanos están comentando, están hablando. Por ejemplo, hoy día en la mañana veía que el Congreso de la República ha aprobado el retiro del 100% de la CTS. Entonces cualquiera de las personas que desea puede ir, solamente van a reglamentar, o sea, los trabajadores, ¿no? Pueden sacar del banco su compensación por tiempo de servicio. Eso es como un ahorro que tiene la persona. Ya tu profesor de educación cívica te explicara mejor, ¿no?, qué es CTS. Eso estaba prohibido, ¿no? Se podía sacar una parte, pero no todo. Pero se ha aprobado. Algunos están cuestionando. Sea como una especie de populismo, ¿no?, para decir, ¿no?, que bueno, que el Congreso sí está haciendo algo, al menos puedo sacar mi CTS, dice la gente. Entonces se está analizando la situación. ¿Lo hacen porque en realidad desean trabajar a beneficio del pueblo o es que ya inició su campaña política porque ellos pueden ser elegidos? ¿Cómo es? Hay que ser medio psicólogos, ¿sí o no?, para darse cuenta de las intenciones ocultas que tienen. Así pues, ¿no? Faltan 2 manifestaciones más. La multitud. A ver, dime qué falta. Hay uno que se parece. Correcto. Muchedumbre. Multitud, muchedumbre. Se parecen. La multitud es un grupo de personas que comparten las mismas ideas. Por ejemplo, los cristianos. Ese es un grupo, un conjunto de personas que tienen la misma creencia. Creen, por ejemplo, en el juicio final. Son cristianos. La diferencia con muchedumbre, a pesar de la similitud, porque también aquí se trata de un grupo de personas, es que la multitud es un grupo de personas que no lo estamos viendo. O sea, tu mente te dice, sí hay cristianos, es un conjunto. Puedo decir, por ejemplo, capitalistas, es multitud, es un conjunto de personas. Puedo decir aliancistas, conjunto de personas, multitud.
No lo estamos viendo, es una idea nada más, una idea. La multitud es una idea de que hay un grupo de personas que comparten algunas ideas. ¿Ya? En cambio, la muchedumbre, ¿qué es? Es un grupo de personas reunidas en un espacio físico temporalmente. Esas personas están juntas, están compartiendo el espacio aquí, resalto esto. Están compartiendo un espacio físico. Como cuando la población sale a hacer la huelga, sale a hacer sus reclamos en las calles. Esa es muchedumbre. Porque ellos están reunidos ahí en las calles solo por un tiempo, que dice temporalmente. Cuando, por ejemplo, hay muchas personas que están siguiendo la procesión del Señor de los Milagros, esa es muchedumbre. Porque están juntos. Están juntos. Dice, profe, pero no tienen las mismas ideas. Cuando están juntos ya no importa si tienen o no tienen las mismas ideas. Se llama muchedumbre. Por ejemplo, la gente de la playa, en pleno verano, un mar de gente. Ya, a ese grupo de personas se le llama muchedumbre. Bueno, espero sus preguntas. Tal vez tienen una duda. Bien claro, profesor. ¿Tan claro? Ya. Porque en el otro salón, cuando ya era fuera hora de la clase, empezaron a preguntar varios. No, pues, así no puede ser. Profe, que... Sí, pero profesor, sobre eso pueden generarse preguntas durante la práctica. Claro, pues claro. O sea, si por ahí tienes una pregunta ya de la práctica, pues... Más que todo debido a cómo a veces se formulan las preguntas. Claro, claro que sí. Entonces, si tienes una pregunta de tu práctica que ya has resuelto, pero estás dudando, entonces me preguntas sobre el concepto que estás dudando. Obviamente no la pregunta completa, porque si no, y eso implica resolver la pregunta. Sino el concepto, tal vez no la tienes clara. Entonces, ¿por qué te digo momento de pregunta? Porque no estoy escribiendo. ¿Qué estoy haciendo? Preparando la pizarra. Entonces, mientras estoy preparando la pizarra, puedo ir respondiendo las preguntas. Pero si me preguntas a las 2 de la tarde, ya como que ya mi estómago dice, hey, come, ya te vas a caer. Mi hipotálamo está que me dice, hey, ya, falta energía. Entonces me quiero ir corriendo. Profesor, ¿Le escucho? ¿cómo sería la diferencia entre creencias y multitud? Porque como dice que es un grupo de personas que comparten las mismas ideas, Así es. ¿cómo de otra manera podría diferenciarlo, por favor? Es que una creencia, ¿qué cosa es? Es una idea subjetiva, siempre subjetiva. Creer que hay Dios es algo subjetivo. En cambio, ¿qué cosa es una multitud? Cuando le unes a estas personas, cuando lo unes, lo haces un conjunto.
Así como cuando hablas de teoría de conjuntos, lo unes. Cuando tenemos acá, digamos, 100 personas mentalmente, ya todos creen que hay Dios. A ese grupo se le llama multitud. A esa unión lo llaman multitud. Y a la idea que tiene, ya, a eso le llamas creencia. Es que la creencia lleva a la multitud. No hay una multitud sin creencia. Claro, no necesariamente va a ser creencia porque puede ser ideología. O sea, otras ideas. Por eso decía que podría ser que son hinchas de Alianza. Eso no puedes llamarlo creencia. Eso no es creencia. Es una actitud que está mostrando, que se identifica con ese club deportivo. No es una creencia. Es una actitud de aceptación a ese club. Se identifica. Entonces, cuando nosotros mentalmente lo unimos a todos los aliancistas, a eso se llama multitud. ¿Ya? Multitud. ¿Ya? Bien, ahora vamos avanzando mucho más rápido porque ya veo que los minutos han pasado bastante. Vamos a presentar ahora los agentes. Agentes de la socialización. A ver, dígame, ¿cuántos agentes tiene la socialización? ¿Dos? Dos. Muy bien. Los agentes formales y los agentes no formales. Se llaman agentes formales porque esto hace que se actúe bajo normas, bajo valores. Uno de los agentes formales es la familia. En la familia hay normas establecidas. Quienes deben mantener el hogar son los padres, sí o sí. Es una norma. Lo dice el código del niño y del adolescente. Está normado. La escuela también tiene normas. Por eso expulsan a los profesores, profesoras, porque hay normas establecidas. La familia es considerada como el primer agente de la socialización, porque ahí nace pues el sujeto. Sus primeros contactos sociales es con su propia familia, primer agente. El segundo agente es la escuela, porque ahí se va reforzando lo que se aprende en la familia, por ejemplo, la responsabilidad, el respeto. Los agentes no formales, la comunidad. La comunidad es el lugar donde se habita, el lugar donde vivimos. Los vecinos, las vecinas, los amigos del barrio nos van influyendo. Medios de comunicación. La radio, la televisión, ahora las redes sociales que son dominantes, forman parte de los medios de comunicación. Y el grupo de pares lo conforman los amigos.
amigos, amigas, los compañeros, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, en la vida escolar, por ejemplo, los de quinto año, su mayoría tiene 16 años, son compañeros. O puede decir esta palabra, los coetáneos. Coetáneos quiere decir de la misma edad. O similares edades. Y sabemos que de todos estos agentes, en el examen de admisión se evalúa más sobre la familia. Sobre la familia. Entonces, hay que ampliar eso. La familia. La definición más común escolar de la familia es que esta es una célula. La familia es la célula o núcleo básico de la sociedad. Lo que quiere decir es que la unión de las familias hace la sociedad. También se considera la familia como un microsistema. Micro porque es pequeño, sistema porque están ordenados, estructurados, hay una relación de dependencia entre todos ellos. Un microsistema social. Entonces, estas son las definiciones que más se utilizan para referirse a la familia. Tipo de familia. Familia nuclear. También se le llama tradicional. Familia nuclear o tradicional. A ver, dígame quiénes lo conforman. Papá, mamá y... Así es, los padres y los hijos. Es una buena familia. El problema sería que si papá y mamá ambos trabajan. Si ambos trabajan todo el día, están como abandonando a los hijos. Y eso podría generar el estilo de crianza desapegado, que es uno de los peores estilos. Tienen que trabajar ambos, pero tienen que ver bien el horario. La familia monoparental también se le llama uniparental. Unidad, un solo pariente. Mono, el prefijo mono, es uno, un solo pariente. En este caso, en el hogar se encuentran ¿quiénes? Los hijos más un solo progenitor. Sí. El problema de esta familia es en el aspecto económico.
un solo progenitor va a tener dificultad para mantener a los hijos. Y si es menor, más aún todavía, porque ¿con quién va a dejar si se va a trabajar? ¿Con quién? ¿Ah? Que la escuela, ya, si va a la escuela, pero sale un poco temprano, ¿y quién lo va a recoger? La empleada, ya, pero para eso tiene que trabajar más, porque hay que pagar también la empleada, no va a ser un trabajo gratuito. Entonces ya no puede, ya ves, no le alcanza tiempo también. Y otros aspectos como lo afectivo también se vuelve limitante. La familia extensa. También denominada ampliada. Este término es en relación a la familia nuclear. En la familia nuclear hay padres e hijos. A este grupo se le va a agregar, por eso ampliado. Entonces, ¿qué hay aquí? En esta familia se encuentran los padres, están los hijos y los parientes. Algún tipo de parientes, pueden ser tíos, tías, primos, primas, los abuelos. El problema está cuando el espacio donde se vive es muy pequeño. Entonces eso genera mucha aglomeración. Problemas con la privacidad. En el lado positivo es que si hay varios integrantes, los menores de edad aprenden a ser más comunicativos porque siempre están conversando, están discutiendo. Aprenden a ser tolerantes también. Y la familia fusionada, a esa también se le llama así, reconstituida o ensamblada. Ese término es horrible, ¿eh? Ensamblada, es como que lo hemos parchado, ¿no? Se han unido, así como vamos a ensamblar la computadora. Eran partes y lo hemos unido. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman un padre llamado padrastro, una madre, madrastra, más los hijos, es decir, hijastros. El problema de esta familia es la cohesión familiar. En un principio no hay esa unión. Por ejemplo, aquí tenemos la madrastra y el hijo. El hijo como que no se identifica mucho como la madrastra, no lo ve tanto como su mamá. Se une más a su papá y podría generar algunos conflictos con la madrastra. Y si es hija, no, hija de él es su hija, entonces va a haber conflictos. Similarmente aquí, ¿no? La madrastra, o sea, la madre tiene su hijo, pero se ha unido a este señor, el padrastro, también no lo ve como su papá verdadero, ¿no? Desconsciente, pues. Y si ambos tendrían sus hijos, igual, pues para que se unan los hijos, cada uno tiene sus propias creencias, sus propios hábitos. La comida, ¿no? La comida que consumía cuando estaba con su otra familia. Para que haya unión es complicado. Sí. Si una familia está conformada por mamá, hijos y abuela, ¿qué tipo de familia sería? Si es mamá, hijos, abuela, sería extensa. Ya, extensa. Porque ahí está la madre, el hijo, más otro pariente. No necesariamente tiene que ser papá y mamá, los hijos, más otros parientes. Puede ser un solo progenitor. Extensa sería. Porque, por ejemplo, estaba acá viviendo la madre y su hija. Y bueno, viene la abuela y se va a quedar. Entonces, vamos a llamar, pues así, extensa. ¿Ya? Extensa.
Funciones de la familia. Sí, hay otra pregunta, me dice, lo escucho. Respecto a la familia monoparental, ¿el hijo en un futuro puede generar dependencia emocional? Si es monoparental, dependencia emocional, no. Más bien lo que podría generar el monoparental es esa búsqueda casi eterna, permanente al progenitor que no estuvo presente ahí. Por ejemplo, si aquí vivió la madre y su hija, entonces la hija quería papá y no está papá. Entonces esto, nos dice la psicología, podría llevarle a ella una tendencia a buscar como pareja, cuando sea joven, a una persona un poco mayor. Es que ese mayor es como su papá. O sea, sin darse cuenta, le atrae esa persona un poco mayor porque está con esa búsqueda de su papá. Así. Funciones. Funciones de la familia, la función económica. Los padres tienen que mantener el hogar, la función recreativa, hay que relajarse un poco a través del juego, a través de los paseos, la función comunicativa, el diálogo, es importante el diálogo entre los integrantes, para que haya acuerdos o superar los desacuerdos, la función afectiva, ese cariño hay que expresarlo, reproductora, para que sea una familia real tiene que existir hijos, si no hay hijos no es familia, es una relación, simplemente es una unión legal, pero no es una familia. Normativa. ¿Qué otra función hay? Normativa. Educativa. Y la función socializadora. Y así seguramente hay más funciones, pero estas son las funciones principales que al menos se tomen en cuenta en el examen de admisión de San Marcos. Ya para ir terminando, estilo parental. Estilo parental es lo mismo a decir estilo de crianza. Esos estilos serían los siguientes. El estilo autoritario, permisivo, democrático y el desapegado. Al estilo autoritario también se le llama estilo vertical. Permisivo, indulgente, democrático, autoritativo y el desapegado, negligente.
Básicamente, cuando el examen se evalúa sobre estilo de crianza, se refiere a dos cosas. Uno, cómo los padres controlan la conducta de sus hijos. Segundo, el afecto. Entonces, dos cosas, la conducta y el afecto. Los padres autoritarios controlan exageradamente la conducta de sus hijos. Entonces, mira, flechita arriba, alto, bastante, excesivo. Control conductual de sus hijos. Afecto mínimo, escaso afecto. En el sentido de que estos padres no lo expresan. Estos padres autoritarios sí aman a sus hijos, pero no son capaces de decir, hijo, te quiero mucho. Hija, te quiero mucho. No, porque ellos tienen la idea de que al expresarse así están siendo muy blandos. Permisivo, flechita abajo, escaso, mínimo, control conductual. Afecto, alto afecto. Como tanto aman a sus hijos, no controlan las conductas, con la idea de que ya en un momento determinado cambiará, ya madurará. No quiero que sufra, se va a resentir. Si me pide algo voy a tener que comprarle, porque yo cuando era menor de edad, yo quería muchas cosas, mi papá no me compraba. Yo sufría. No quiero que mis hijos sufran, todo le compro, le engríe, consciente al hijo. Y lo está mal criando. ¿Por qué? Porque en su vida no todo lo que pide le van a dar. Entonces, ¿cómo crecen así? Hijos desordenados, hijos desadaptados, con escaso control emocional. ¿Por qué? Porque no le han controlado su conducta. En la vida uno siempre vive con normas, pues. El estilo correcto es el estilo democrático, autoritativo. Aquí hay un control conductual, sí, es control conductual correcto, razonado, o sea, coherente. Explicar al hijo o a la hija por qué se tiene que actuar así, por qué es lo más adecuado actuar así. Y también brindan su afecto, alto afecto. Entonces los hijos aprenden de que hay normas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, el respeto es importante, el orden es importante, la puntualidad es importante, la responsabilidad es importante. Los padres lo han enseñado en casa, entonces así van a hacerlo. Entonces, la probabilidad del éxito de estos hijos es alto. El desapegado. Ese es el más malo de todos los malos. Escaso control. Como los padres que son muy jovencitos. Dicen, no, yo tengo que irme a la discoteca, no, yo tengo que vivir. Está todo el hijo, toda la hora el hijo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años. Claro, es que muy joven ha tenido su hijo. ¿Y ahora a quién le encarga? A la abuela, al abuelo, a la vecina. Lo encierra a su hijo ahí en la casa. O sea, prefiere vivir. ¿Y su hijo? El hijo que llora, que está buscando un afecto. Nada. ¿Está como abandonado? ¿Y el afecto le da afecto? No, parece que ya es algo que estorba, es un estorbo. Escaso afecto. ¿Cómo crece el hijo? Con baja autoestima. Nadie me quiere, nadie me hace caso. Nadie controla mi conducta. No sé si lo que hago está bien o no está bien. Baja autoestima. Y cuando la autoestima es baja, entonces todo se vuelve bajo. Todo, hasta su rendimiento académico también es bajo. Sus relaciones afectivas con los demás, inadecuados. Ahí, por ejemplo, en las damas, cuando se vuelven adolescentes y llegan a la adolescencia,
Viene pues el embarazo precoz. ¿Por qué? Porque parece que antes nadie le estimaba, le apreciaba, le valoraba. Y ahora sí alguien le está apreciando. Entonces, antes que esa persona me deje, dice el adolescente, mejor me embarazo. Así se va a quedar conmigo. Así razona, pues no ha aprendido a razonar. No como que viene estilo democrático. Dice, estoy consciente, tengo deseos sexuales. ¿Puedo enamorarme? Sí. Ya, pero también tengo que ver con quién tengo que relacionarme. Y si tengo relaciones sexuales, tengo que cuidarme, porque no puedo tener el hijo así. Es más consciente, ¿no? Así es. Ya, bien, para ir terminando ya, vamos a la práctica. Pregunta número 1 dice así. Juana comenta, recuerdo cuando los hombres eran muy amables con las mujeres. Nos veían que subíamos al bus y si estaban sentados, inmediatamente nos cedían el asiento. Pero ahora veo que muchos hasta se hacen los dormidos. El comentario de Juana se relaciona directamente con una de las características de la socialización. ¿Cuál es? La C. La C, correcto, dinámica, ha cambiado. La verdad es que no me gusta que todos los años se celebren los carnavales en el mes de febrero. Los que participan parecen unas personas enloquecidas, pintándose entre ellos, bailando vestidos de mala forma, embriagándose en las calles, pasadizos y parques. Me gustaría que desaparezca esta manifestación social. ¿Con qué tipo de manifestación social no está de acuerdo la persona que realiza esta crítica? ¿Beso? Así es, la costumbre. Correcto. Había llegado el fin de año. Era el penúltimo día y Humberto, conjuntamente con sus 2 amigos, decidieron ir a la playa para recibir el año nuevo. Cuando llegaron al lugar, grande fue la sorpresa. La playa estaba llena de público. Ya ni se podía ver la arena. En este suceso, lo que Humberto y sus amigos lograron observar fue un caso de muchedumbre. Correcto, muchedumbre. 4. El grupo de pares se define como un conjunto de individuos que comparten características similares y se reúnen con el propósito de brindarse apoyo mutuo. Estos grupos pueden formarse en diferentes contextos como el ámbito escolar, laboral o terapéutico. Por ejemplo, en un colegio, un grupo de pares puede estar compuesto por estudiantes que comparten los mismos intereses o enfrentan desafíos similares como el escolar o la presión académica. De lo anterior se infiere que el grupo de pares, 1. brinda un sentido de pertenencia y aceptación. Dime, ¿eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Proporcionan un espacio de aprendizaje social. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Puede brindar el apoyo emocional en momento de crisis. Los amigos, las amigas pueden brindar. Claro, ese sigue siendo verdadero, porque dice puede, si es posible. Siempre genera dependencia entre sus integrantes. Falso. Ya, muy bien, entonces sería la E de excelentes. Listo, ahora les dicto las claves pendientes porque ya no tenemos más tiempo. 5, dedo. 6, beso. 7, avión. 8, casa. 9, enano. 10, avión. Parece prejuicios, o sea, parece la C, no esa. Es la letra A. Hay estereotipos positivos y negativos. Los estereotipos negativos nos llevan a prejuicios. Los prejuicios son rechazos emocionales a un sujeto. 11, avión.
Y 12, ya para irnos a almorzar y disfrutar nuestro no sé qué será. ¿Qué será que habrán preparado en tu casa? ¿Será un pollito a la brasa? No creo, a esta hora no. ¿Ah? Un pollito, o sea, un arroz a la jardinera, tallarines, un cevichazo. Ya bueno. La última sale la D de dedo. Ya listo. Muchas gracias, hemos concluido. Como siempre ha sido un gusto. Gracias, profesor. Gracias, profesor.